No escucho, estoy esperando su participación. No escucho nada. Vamos a ver cuánta gente está. 42 participantes, alto. Estoy con buen volumen, pero no escucho nada de nada. Estamos viendo acá la gente. Enseguida vamos a ver quiénes están. ¿Sí? Repito, ¿qué tipo de fluidos conocen? Nadie dice nada. Ingeniero, ¿sería dos tipos? ¿Los qué, perdón? Dos tipos de fluidos, los líquidos y los gaseosos. Ya, está muy bien. Los gases son más fluidos que los líquidos, porque los gases fluyen hacia todo lado, ¿no es cierto? Sí, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y demás. Bien. ¿Algún otro fluido que conozcan? Nadie. Por supuesto, acá todos hemos escuchado el fluido eléctrico, ¿sí o no? El fluido eléctrico conductor. Entonces, empezamos con eso. En realidad, la corriente fluye exactamente como si fuera un líquido. Perdón. En este caso, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, un líquido está fluyendo por una cañería, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la cañería se ramifica? Entonces, el fluido se ramifica en una, dos, de acuerdo a las cañerías. O si tenemos una zanja, por ejemplo, o un río, si quieren, el río está corriendo generalmente hacia abajo. Si hay algunas bifurcaciones, ramificaciones, el agua se ramifica. Y si se vuelve a juntar, se junta. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la corriente. Está fluyendo por un cable y si el cable se ramifica, también la corriente se va a ramificar, ¿ya? Y de ahí nacen las conexiones en paralelo. Vamos a compartir bastante la cámara ahora. Ya, antes, estamos acá. Voy a entrar a la clase con otra para ver el estado de mi pantalla. Bien. En este caso vamos a compartir pantalla. Bien. Estamos en esto. Vean, por favor, acá que tenemos. Ahora sí, está en mi pantalla. Vean, la voy a apagar. Estoy silenciando el otro micrófono para que no haya ese eco, ¿no?
pero a mí me pueden ver por una de ellas, pues no importaría. Entonces, fíjense por favor acá. La corriente fluye exactamente como un... Vean por favor. Este es un fluido, por ejemplo, agua. ¿Sí? Puede ser esto un canal, canaletas, qué sé yo, donde aquí hay un obstáculo, ¿no? Puede ser una piedra, lo que sea. W es el caudal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de caudal? No escucho nada. El caudal es el volumen que fluye por unidad de tiempo. Puede estar, por ejemplo, en metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litros por minuto, litros por segundo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Fíjense acá en la pantalla, por favor. El agua está fluyendo con este caudal, con W. Aquí hay un obstáculo, se ramifica en dos, en W1 y W2, y se vuelve a unir. Entonces, ¿a qué es igual W? A W1 más W2. Lo mismo, exactamente lo mismo sucede con la corriente, ¿ya? Y esto, en lugar de ser un promontorio de tierra, una peña, una piedra, qué sé yo, es donde hay ramificación en las conexiones eléctricas, principalmente para las conexiones en paralelo, es en este caso donde hay puntos de soldadura. Enseguida vamos a ver eso. Entonces, vean por favor, acá está lo mismo que acá arriba, ¿sí? Directamente es así. La intensidad de corriente, tengo, ¿no? La corriente fluye una intensidad de corriente. Acá este puntito se llama nodo o punto nodal. A y B son los nodos. Se ramifica en qué? En una intensidad de corriente I sub 1 e I sub 2, igual que arriba, ¿verdad? Se vuelven a juntar, entonces tengo I. Por lo tanto, y estos dos puntitos A y B son, como les digo, puntos de soldadura, ¿no es cierto? Y son los nodos o puntos nodales. En este caso, la intensidad de corriente total, al igual que W, es igual a la suma de las corrientes parciales, intensidad de corriente 1 más I2. Y esto vamos a tener en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Directamente, ¿no? Bien. Entonces, esta es una conexión. ¿Cómo es mi conexión? Se supone que acá hay una resistencia y acá abajo otra resistencia. ¿Cómo es la conexión? Es una conexión en paralelo, ¿no es cierto? Directamente. Por favor, tomar en cuenta dos aspectos que son importantes. En las conexiones en paralelo, la intensidad de corriente total es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente parciales. O si quieren, dicho más simple, la corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes parciales. Pero el voltaje se mantiene constante en todas las resistencias. Y al revés, en las conexiones en serie. En las conexiones en serie, lo que permanece constante esta vez es la intensidad de corriente. Entonces, como está en serie y no hay ramificación, la intensidad de corriente que pasa por todas las resistencias es constante, porque no hay ramificación. Más bien ahí, el voltaje o tensión, el voltaje es igual a la suma, el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes parciales que atraviesan, o sea que se tiene en cada resistencia. ¿Ya? No sé si está claro esto, han visto en física, ¿sí? Entonces, en este caso, volviendo a reiterar, en conexiones en paralelo, la intensidad de corriente total es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente parciales. Y lo que permanece constante es el voltaje. El voltaje total es igual al voltaje que se da en cada una de las resistencias. Eso es en paralelo. Ahora, en conexiones en serie, la corriente total o intensidad de corriente total
es igual a las intensidades corriente parcial, o sea, la que pasa por cualquiera de las resistencias, es la misma. Sí, más bien el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes que se tiene en cada una de las resistencias. Esa es la diferencia. Y por supuesto, después, aparte de las conexiones en paralelo y conexiones en serie, existen las conexiones mixtas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora esto, ¿ya? Estamos en la página 9 ya, ¿sí? Conexiones en paralelo. Fíjense acá abajo, ¿qué significa esta CC? ¿Qué corriente es esto? Continua, ingeniero. Corriente continua, gracias. Es corriente continua. Vean, acá, uno de los electrodos, uno de los terminales, es más gruesito, pero más corto. El otro es más largo. El más largo es el polo positivo y este es el polo negativo. Acá hacemos un breve paréntesis. ¿Qué tipo de corriente sacamos de los interruptores? Alterna, ingeniero. Excelente, corriente alterna. ¿Y por qué se llama corriente alterna? Repito, ¿por qué se llama corriente alterna? Si nosotros sacamos la plaquetita de los interruptores, vamos a tener los terminales, ¿no es cierto? Son los cables terminales, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay dos, ¿no? Y uno que es tierra. En Bolivia no se utiliza tanto el que es tierra y debería, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, en la corriente alterna, cada cable va cambiando de polaridad, ¿no es cierto? Positiva, negativa, de acuerdo al ciclaje de una ciudad. Si el ciclaje, el ciclaje que se utiliza a nivel industrial es ya sea 50 Hz, sabemos que el Hertz es 1 sobre segundo. Se utiliza ya sea 50 Hz o 60 Hz, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, si en un lugar es de 50 Hz el ciclaje, entonces cada terminal es 50 veces positivo y 50 veces negativo por segundo. O sea, cambia muy rápidamente y nos da como resultante la curva sinusoidal, ¿no es cierto? Va cambiando de polaridad 50 o 60 veces por segundo, de acuerdo al ciclaje, no puede haber más. Entonces, en ese sentido, ninguno de los terminales tiene una polaridad física, por eso corriente alterna, se van alternando. Y repito, y la resultante es una curva sinusoidal, ¿no es cierto? Como la función seno que han visto. Es así. Mientras que en la corriente continua, uno de los extremos siempre es positivo y el otro negativo. Por ejemplo, en las pilas secas, ¿sí? La parte de arriba, la cabecita, es como sombrerito, el polo positivo y la base es el polo negativo. Y no cambian de polaridad. Y la resultante, ¿cómo va a ser? Una función constante, una recta horizontal. Así es así entonces. Acá estamos hablando de corriente continua, ¿no es cierto? En laboratorio más se trabaja con corriente continua. En este caso, trabajamos con una fuente de corriente continua que les voy a mostrar enseguida. Claro, esto en algún momento, si nos vamos a encontrar físicamente, tienen que ver ustedes en la práctica, ¿no es cierto? Esta es la fuente de corriente continua, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde, claro, si encendiéramos, voy a enchufar, voy a encender si es posible, para que vean así, repito, como todos están llevando, además,
bueno, no todos, perdón, la gran mayoría llevan, además de teoría, llevan laboratorio. Entonces, vamos a ver si acá puedo, porque no voy a poder. Sí, ya. Para mostrarles el amperímetro y el voltímetro. Bien, voy a buscar después, tal vez no ahora, lastimosamente, ¿sí? Para nosotros, vean por favor, este es el polo positivo y el polo negativo, ¿no es cierto? Sí, general, ¿no? Es así. Tengo en este caso un voltímetro, me da el voltímetro acá, ¿sí? Y el amperímetro, ¿ya? El amperímetro siempre tiene que estar conectado en serie. Este es el amperímetro y este otro es el voltímetro para nosotros. Esta fuente de corriente continua, por supuesto, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo? El único que hace esta fuente de corriente continua es convertir de energía, de corriente alterna a corriente continua. Ese es el papel, ese es el trabajo, ¿no?, que hace la fuente de corriente continua, ya directamente. Entonces, en verdad, es un transformador, porque está transformando, repito, de corriente alterna a corriente continua. Es eso, por favor. Pero se llama, por supuesto, fuente de corriente continua. ¿No es cierto? Bien, entonces seguimos. Si ven acá, esta es la corriente continua, repito, el extremo más delgadito y más largo es el polo positivo y este es el polo negativo, que viene así. ¿No es cierto? Se conecta así. Ahora, tengo una intensidad de corriente total que llamamos I. Se ramifica, ¿qué se llama este punto? Hemos dicho, es un punto nodal o nodo, se ramifica en tres. Intensidad de corriente 1, 2 por acá y la 3. Y tengo tres resistencias, ¿no es cierto? Luego, en el punto nodal B, se vuelven a unir estas tres y la intensidad de corriente vuelve a ser la misma que la inicial. ¿Y es igual a qué? Intensidad de corriente 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Esta es la I total. Y vean, nos interesa esta ecuación directamente, vale ver por qué. Ahora, el voltaje, como es una conexión en paralelo, ya, ojo, es desde acá, todo esto así, con esta fuente, esta corriente continua, no es necesario poner muchas veces, sino directamente sale de acá, así y así, nada más puede ser. Pero tenemos una intensidad de corriente total que viene de algún lado. El voltaje, este voltaje E es igual al voltaje que tenemos acá en esta resistencia, voltaje E sub 1, E sub 2, E sub 3, y son iguales estos, ¿no? E sub 1 es igual a E sub 2, es igual a E sub 3, y también es igual a E, ¿ya? Repito, esto han visto en física. Entonces ya tenemos esa diferencia. Ahora seguimos. ¿No? ¿Qué decimos? Por supuesto que se ve la ramificación, hasta ahí no hay problema. Y lo que les decía, en conexiones en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje que se da en cualquiera de las resistencias. Ahora, por la ley de Ohm, sabemos muy bien que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. La resistencia es la inversa de la conductancia, o viceversa, la conductancia es la inversa de la resistencia. En vez de la resistencia, ¿qué puedo poner? 1 sobre C, ¿sí o no? 1 sobre C en vez de esa resistencia. El voltaje sigue siendo intensidad de corriente por la inversa de la resistencia, que es la conductancia, ¿no es cierto? Ahora vean, por favor, esta conductancia que está dividiendo pasa a multiplicar. La conductancia por E es igual a I, esto ya hemos visto. Entonces, esta intensidad es igual a voltaje por la conductancia, ¿ya? Por favor, no interfieran con sus micrófonos, gracias. Solo enciendan cuando quieran preguntar algo, complementar algo, observar algo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. En este caso, tenemos entonces la intensidad de corriente y esta sigue siendo una parte de la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Sí? Directamente. La intensidad de corriente es voltaje por la conductancia. Y esta conductancia, no se olviden que está en 1 por ohmio,
o también ohmio a la menos 1, o el mo, ¿no es cierto? Que no es más que el siemen, ¿no es cierto? Bien. Como tenemos esta fórmula, vean por favor en este caso concretamente. Esta I es E por C, entonces I sub 1 va a ser E sub 1 por C1. I sub 2 va a ser E sub 2 por E sub 2, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazamos acá, esta I sub 1 hemos dicho es E sub 1 por C sub 1, sal. O sea, partiendo de acá. I sub 2 es igual a E sub 2 por C sub 2. I sub 3 es E sub 3 por C sub 3. Y esta I es E por C. Como I sub 1 es igual a I sub 2, y es igual a I sub 3 y es igual a E, en vez de cada una de estas puedo poner una sola, E. Si tengo E por C1 más E por C2 más E por C3 es igual a E por C, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué vamos a poder hacer acá? Factorizar. Factorizamos E en la izquierda, ¿y qué va a pasar con esa E? Factorizo E, ¿no es cierto? Voy a tener entre paréntesis... Se simplifica con la otra E del otro miembro. Se va a ir con esta, ¿no es cierto? Esta que está multiplicando pasa a dividir, o esta pasa a dividir, se va, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Que la conductancia total es igual a la sumatoria de C1 más C2 más C3, y eso vemos en la página 10. Dice, ¿no es cierto? Acá, reemplazando como E es igual a E sub 1, E sub 2, E sub 3, en vez de todas las E sub I pongo E. Y como dice, o factorizamos E en la izquierda y se va con este, o todos dividimos por E, ¿no? Dividir por E o entre E. Entonces se va a ir la E de todo esto, porque si acá factorizamos, se va a ir con esto, ¿no es cierto? Entonces, en conexiones en paralelo, la conductancia total es igual a ¿qué? A la sumatoria de las conductancias parciales, ¿sí o no? ¿Está bien? Y en vez de, aplicando las resistencias, en vez de C1, ¿qué puedo poner? ¿Qué podría poner? En vez de C sub 1, ¿qué podría poner? 1 sobre R. ¿Perdón? 1 sobre R sub 1. Igual, en vez de C sub 2, 1 sobre R sub 2. En vez de C sub 3, 1 sobre R sub 3. ¿Es igual a qué? 1, esa C, en vez de esa C, ponemos 1 sobre resistencia. Pero esa resistencia es la resistencia total. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Vean, por favor. En conexiones en paralelo, la conductancia total es igual a la sumatoria de las conductancias parciales. Pero las resistencias, ¿qué pasa en las resistencias? Las recíprocas, ¿no? O sea, 1 sobre la resistencia total es igual a la sumatoria de las recíprocas de las resistencias parciales, y eso es lo que hacemos más adelante. En vez de C sub 1, bueno, en vez de esta C pongo 1 sobre R total, ¿sí? Y acá pongo 1 sobre R1 más 1 sobre R2, estamos reemplazando ahí, ¿no es cierto? Directamente. Ahora, claro, esto no está acá, debería poner lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a escribir ahora en la pizarra. Bien. En este caso, por supuesto que estamos viendo que la conductancia total es igual, se ve bien, ¿no es cierto? C1 más C2 más C3. Ah, pero si tengo N conductancias, entonces la conductancia total es igual a ¿qué? La sumatoria de las conductancias parciales. Y cuando I va desde 1 hasta N, depende cuántas resistencias tengo, ¿no es cierto? Es así. Y por el contrario, en el caso de la resistencia total, ¿no es cierto? La recíproca de la resistencia total es igual a ¿qué? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, la recíproca de la resistencia
total es igual a la sumatoria de las recíprocas de las. Wow. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, está bien. Me asusté. En este caso, por favor, ¿cuál es la conclusión que se llega acá? ¿Ya? En conexiones en paralelo, la resistencia total es menor a cualquiera de las resistencias parciales. ¿Ya? Me explico. Me gustaría que hagan este ejemplo, por ejemplo, ya, ejemplo, ¿no? Número 1. Ustedes, alguien, por favor, sean R1 igual que si dio 6 ohmios, R2 igual pondremos a 9 ohmios y R3 que sea, a ver, por decir algo, vamos a poner en este caso 8. ¿Ya? Hagan de cuenta que están en fisicoquímica, en examen previo, si hallen la resistencia total en conexiones en paralelo, ¿sí? Pero, ¿qué significa? ¿Por qué les digo que hagan de cuenta que están en fisicoquímica sin calculador? Entonces, hagan ustedes ahora, tienen 30 segundos para hacer ahora hallar la resistencia total. A mano, sin calculadoras, por favor. Bien. ¿Alguien? O sea, por supuesto, al hacer esto, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1, que es 6 más 1 noveno más 1 octava. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar el común denominador, que es el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Ponemos 6, 9 y 8. Si puedo sacar mitad de alguno de ellos, mitad, puedo sí de este 3, de este no puedo, se queda de este mitad 4. Puedo seguir sacando mitad, de este no puedo, se queda no puedo, mitad 2. ¿Puedo seguir sacando? Sí. De este no puedo, mitad de 2, 1. ¿Cierto? ¿Qué puedo seguir sacando ahora? Ya no puedo sacar mitades, pero puedo sacar, ¿qué? Terceros. Entre 3 a 1, 9 entre 3 a 3. Puedo seguir sacando terceras. Ahora sí hago 1, 1, 1. Cuando llego a 1, 1, 1, ya tengo, estos son los factores del mínimo común múltiplo, que es 2 elevado a ¿qué? Al cubo por 3 al cuadrado, ¿cierto? Esto es 8 por 9, 72, ¿sí o no? Si multiplicamos, esto es 72, ¿sí? El producto de esto es 72. 2 al cubo por 3 al cuadrado, ¿sí o no? Va a ser 72, entonces mi mínimo común es 72. 72. 72 entre 6. 2 por 3 es 6, está puesto, va a ser 2 por 2, 4 por 3, 2. Repito, tapo 2 por 3, 6, porque es entre 6, ¿no es cierto? Va a ser a 2 por 2, 4 por 3, 2, 12, ¿no es cierto? Por una 12. 72 entre 9. 3 por 3, 9 está puesto, voy a tener 2 por 2, 4 por 2, 8, 8. 72 entre 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Va a ser a 9 más 9. ¿Qué tengo ahora? 20, 29. Es así. 1 sobre la resistencia total es 29, 72 avos. Si volteo, ¿no es cierto? Puedo voltear, va a ser, esto es 72 sobre 29. Si dividimos 72 entre 29, claro, este 29 es como 37 entre 3 a 2. 2 por 9, 18, ¿no es cierto? Al 22, 4, llevo 2, 2 por 2, 4 y 2, 6, 1. Bajo un 0 y pongo la coma y bajo y aumento un 0.
14 entre 3 a 4. 4 por 9, 36. Al 44 llevo 4. 4 por 2, 8 y 4, 12. Sigo poniendo una coma, 24 a 8, ¿no es cierto? 8 por 9, 72. Al 88 llevo 8. 8 por 2, 16. Y 8, 24. Al 24, sí. Entonces, ¿cuánto me da esto? 2,48 ohmios, ¿no es cierto? Fíjense, la menor de las resistencias era 6, ¿no? La otra era 8 y esta 9. ¿Y cuánto me da la resistencia total? 2,48, menor que cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces, en conexiones en paralelo, la conductancia total es igual a la sumatoria de las conductancias parciales. Pero en las resistencias, la inversa o recíproca de la resistencia total es igual a la sumatoria de las recíprocas o inversas de las resistencias parciales. Así de sencillo es, por favor. Esto han hecho a mano en físico-química muchas veces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿Alguien tiene un chat? Ah, sí, están pidiendo que deshabilite y tiene razón alguien, ¿no? A que deshabiliten su micrófono, que no perjudique, me parece muy bien. Bien, seguimos. No se olviden que en cuanto termine la clase vamos a volver a compartir, ¿ya? Directamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Bien. Volvemos a compartir. Sí, y vemos en este caso todo esto, lo que dijimos está acá, ¿no? Lo único es, por favor, si en todo punto nodal o en todo nodo, según la ley de Kirchhoff, se lee así, nosotros leemos Kirchhoff, ¿no es cierto? Pero es Kirchhoff, ¿sí? La sumatoria de las intensidades de corriente entrantes es igual a la sumatoria de corriente saliente. Es eso, por favor, y esta es la ley de Kirchhoff, ¿ya? Directamente. Entonces, en este caso, ahora nos toca hablar de conexiones en serie, donde no hay ramificación. Ya les dije hace rato, en conexiones en serie, el voltaje total es el que se divide, si quieren, en las diferentes resistencias, ¿no? El voltaje total es igual a E1 más E2 más E3, etc. Y lo que se mantiene constante es la intensidad de corriente en conexiones en serie. La siguiente clase vamos a ver las leyes de Faraday. Y en las leyes de Faraday vamos a conectar las celdas electrolíticas en serie. Entonces, vean, por favor, si están conectadas en serie, la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente a las corrientes parciales, no es la misma. En cualquiera de las celdas electroquímicas, como van a estar conectadas en serie, son iguales, ahí no varía. ¿Ya? Es eso. Vemos nuevamente la ley de Ohm. R es igual a E por I. R total, ¿no es cierto? Por I, en vez de E, acá, en vez de esta E, ponemos R total por I, acá. Es igual a que en vez de E sub 1, R sub 1 por I sub 1, más R sub 2 por I sub 2, más R sub 3 por I sub 3. Pero como las I son las mismas, en vez de I sub 1 poner I sub 1, I sub 2 e I sub 3 respectivamente, puedo poner I. Esta I nuevamente, o factorizamos en la derecha, I pasa a dividir, se va con esta I, o todo dividir por I. Es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? En las conexiones en serie, la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias parciales, ¿no es cierto? Acá. Entonces, nuestro ejemplo, como teníamos y está todavía en la pizarra, están las resistencias 6, 9 y 8. 9 y 8, 17, 6, 23. La resistencia total, como es una conexión en serie, sería en este caso 23.
¿Sí o no? Directamente. Muy diferente. Entonces, si se trata de tener mejor conductancia, ¿no? En este caso, si se puede escoger, es preferible conectar en paralelo. Pero todo tiene su razón de ser, ¿no? Tengo que conectar a veces en paralelo y a veces en serie. No hay ramificación, y ahora vamos a ver la gráfica. Acá es donde no hay ramificación, ¿cierto? Esta intensidad de corriente, o así va todito. Este es el circuito, este es el flujo, ¿no? Acá tengo esta pestañita así, vemos todos, que estoy mostrando con el mouse, ¿no es cierto? En este caso, no sé por qué, estoy viendo en la compu, ahora sí, esa pestañita me indica que es corriente alterna, ¿ya? El voltaje E se ramifica y tengo E sub 1, E sub 2, E sub 3 para cada resistencia. Y E total es igual a la sumatoria de las tensiones parciales. Lo que se mantiene constante es esto. Entonces, esta I es lo mismo. Acá tendríamos I sub 1, que es igual a I sub 2 y I sub 3. Es la misma, ¿ya? Y todo lo que hemos visto está ahí. Ya se está cortando. Vamos a ver ahora la potencia. Enseguida va a terminar esto y esperamos unos 2-3 minutos para que podamos volver a contactarnos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de potencia